Verónica siempre fue de esas personas que aprenden temprano el valor del esfuerzo. Hija única de padres humildes, vio desde la adolescencia que nada le sería entregado en bandeja de plata. Su sueño era tener una casa propia, un espacio solo suyo, conquistado con trabajo honesto. A los 28 años, después de años acumulando 2 empleos y renunciando a fiestas y viajes, finalmente compró un apartamento pequeño pero encantador en un barrio tranquilo. Cada detalle de ese hogar tenía su toque. La cortina azul elegida en una liquidación, el sofá seminuevo comprado después de meses de búsqueda y las plantas en el balcón que regaba cada mañana antes de salir a trabajar. Aquella llave en la mano, para Verónica, era más que una conquista financiera. Era sinónimo de libertad, de una autonomía que parecía inalcanzable para tantas mujeres como ella. La rutina era dura, pero Verónica sentía orgullo del camino recorrido. Trabajaba en una empresa de logística, era reconocida por su profesionalismo y casi nunca permitía que asuntos personales interfirieran en su desempeño. Fue en ese contexto cuando, al inicio de un invierno, Dimitri llegó como nuevo director regional. Tenía ese carisma difícil de ignorar. Alto, siempre elegante, con una sonrisa fácil y frases listas que conquistaban rápidamente a quienes le rodeaban. No pasó mucho tiempo para que las charlas en los pasillos se convirtieran en invitaciones a tomar café, almuerzos y en pocas semanas salidas fuera del horario laboral. Dimitri lo elogiaba todo: la inteligencia de Verónica, su determinación, la forma en que gestionaba su propia vida. Ella, acostumbrada a resolver todo sola, se permitió, por primera vez en mucho tiempo, relajarse un poco y creer que alguien podría admirarla de verdad. Al principio, todo parecía un soplo de renovación en la vida de Verónica, que ya muchas veces se sentía envejecida antes de tiempo por las obligaciones y el cansancio acumulado de tantos años de lucha. Dimitri, con su ligero acento, extranjero, historias de viajes y una atención casi exclusiva, fue ocupando espacio poco a poco, como quien no pide permiso, pero tampoco enciende alarmas. Las conversaciones se profundizaron rápido. Pronto hablaban sobre la infancia, sueños antiguos e incluso aquellas frustraciones que ella nunca pensó en compartir con alguien del trabajo. Poco a poco, él mostraba curiosidad por la rutina de Verónica, los hábitos, la dinámica familiar y, por supuesto, el lugar donde vivía. Por instinto, quizás, por traumas velados de tantas veces haber sido juzgada por querer más de lo que le correspondía, Verónica nunca revelaba cuánto había luchado para conquistar su propio hogar. Prefería decir que era la casa de la abuela, ya anciana y enferma, que le permitía quedarse allí para no vivir sola. Esa mentira inofensiva, al principio, parecía solo una forma de proteger su historia de posibles miradas de desaprobación, pero con el tiempo se convirtió en un escudo invisible que preservaba no solo la intimidad, sino también la paz. A Dimitri no le molestaba la supuesta presencia de una abuela, ni cuestionaba mucho quién era la verdadera propietaria. Siempre que estaban juntos en el apartamento, actuaba como si formara parte de esa rutina desde hacía años, elogiando el ambiente, sugiriendo pequeños cambios, trayendo vinos para la cena. El tiempo pasó, y con una rapidez que asustó incluso a Verónica, la relación tomó un ritmo intenso. Declaraciones de amor, planes de futuro, viajes de fin de semana. En menos de 8 meses estaban casados, en una ceremonia discreta, solo para pocos amigos y familiares, un evento que, a pesar del aparente romanticismo, llevaba una sensación de urgencia que Verónica no supo explicar en ese momento. Ella, que siempre valoró la libertad y la autonomía, empezó a notar pequeños cambios en la dinámica de la pareja justo después de firmar los papeles. Dimitri, antes tan encantador, se volvió sutilmente controlador. Sugería adaptaciones en la casa,
Hablaba de hijos, de cómo podrían ampliar horizontes pensando en inmuebles más grandes o cambios de barrio. Y sobre todo, comenzó a mencionar con más frecuencia a la tal abuela que, según él, podría querer dejarle el apartamento a Verónica en definitiva. Una idea que para ella era a la vez cómoda e incómoda. Con la convivencia diaria, otras figuras empezaron a entrar en el círculo íntimo de Verónica. La suegra, Elena Petrovna, fue presentada oficialmente poco después del matrimonio. Venía de una familia de Europa del Este, mostraba un comportamiento refinado, pero había algo en su postura, siempre analizando cada rincón del apartamento con una mirada clínica, a veces crítica, que mantenía a Verónica en constante alerta. Elena decía estar jubilada del cargo de directora escolar, usaba expresiones que mezclaban autoritarismo y afecto, y tenía opiniones formadas sobre prácticamente todo. Rápidamente comenzó a visitar a la pareja con frecuencia, trayendo pasteles y consejos introduciendo conversaciones sobre tradición, futuro y familia. Las charlas entre suegra y nuera giraban en torno al papel de la mujer, la estabilidad financiera del hogar y lo importante que era para una familia tener un inmueble registrado a nombre de personas de confianza. Poco a poco surgieron comentarios sobre documentación bien hecha, transferencia segura, blindaje de patrimonio contra eventuales problemas de salud de la abuela. Verónica, incómoda, sonreía y desviaba el tema. Pero la insistencia era creciente y sutil, como una gota de agua esculpiendo la piedra, día tras día. Incluso los momentos de relajación parecían tener siempre un trasfondo. Una pregunta sobre el historial del apartamento, una sugerencia de actualizar el registro notarial, un comentario inocente sobre testamentos y herencias. Por más que lo intentara, Verónica no lograba relajarse por completo. Ese ambiente, que antes era su refugio, ahora empezaba a parecer vigilado, casi hostil. Con el tiempo, Dimitri y Elena formaron una dupla inseparable cuando se trataba del futuro del inmueble. Empezaron a sugerir que Verónica debería hablar con la abuela, explicándole la necesidad de transferir el apartamento a su nombre antes de que ocurriera algún imprevisto. Argumentaban que así la pareja podría planificar mejor la llegada de hijos, organizar la vida financiera e incluso pensar en vender el apartamento para comprar algo más grande. Detrás del tono amistoso había una presión silenciosa, calculada. Ciertas noches, Dimitri se mostraba comprensivo, hablaba de proteger a la familia, garantizar el bienestar de todos. En otros momentos, era Elena quien insistía, contando historias de conocidos que lo perdieron todo por no haber tomado medidas a tiempo. El discurso se repetía como un mantra, incluso en los almuerzos de domingo. Verónica empezó a sentirse acorralada. Las visitas de Elena aumentaron. Ella, con su manera amable pero autoritaria, se ofrecía para ayudar en pequeñas tareas. A veces hurgaba en cajones bajo el pretexto de arreglar la cocina. Un día, Verónica sorprendió a la suegra revisando papeles en el despacho del apartamento. Elena sonrió, cambió de tema, dijo que solo estaba buscando el talón de una receta. A partir de ese momento, la sensación de invasión y desconfianza solo creció, y Verónica empezó a guardar documentos importantes en una caja metálica con combinación, incluso dentro de su propia casa. La sensación de asfixia fue intensificándose semana tras semana, hasta que Verónica se dio cuenta de que su rutina había cambiado por completo. Donde antes reinaba la tranquilidad de llegar a casa después de un día difícil, ahora había el miedo constante de encontrar algo fuera de lugar, un cajón revuelto o una correspondencia desaparecida. Las conversaciones con Dimitri empezaron a tensarse. Él se irritaba cada vez que ella mostraba inseguridad ante las sugerencias de él y Elena. En tono calmado, casi paternal, decía que solo pensaba en
el futuro de ambos, que Verónica necesitaba aprender a confiar más. En esos momentos, ella se sentía pequeña, cuestionando si no estaba exagerando, si no era demasiado paranoica. Por las noches, tenía dificultades para dormir, repasando mentalmente todas las conversaciones, intentando recordar cada detalle. Las preguntas que Dimitri hacía sobre el inmueble, las llamadas que recibía, y terminaba rápidamente cuando ella se acercaba, la manera en que Elena evitaba temas que involucraran su vida pasada. En uno de esos días, la gota que colmó el vaso fue notar que la caja metálica donde guardaba sus documentos había sido movida del lugar, aunque el contenido estaba intacto. Era la señal clara de que alguien intentaba traspasar límites, y por primera vez, Verónica se sintió verdaderamente amenazada dentro de su propio hogar. Decidida a no perder el control sobre lo que más valoraba, Verónica decidió observar con más atención, recogiendo pequeñas pistas en el día a día. Empezó a notar incoherencias sutiles en los relatos de Dimitri sobre su propia familia, lagunas en historias que cambiaban de versión según el público o el contexto. Recordó conversaciones antiguas en las que él afirmaba no tener hermanos, pero semanas después mencionó un primo lejano con quien había pasado la infancia en Rusia. También notó que Elena, a pesar de presentarse como exdirectora escolar, nunca contaba historias con nombres de alumnos o profesores. Siempre se limitaba a hablar de burocracias y documentos. El malestar se agravó cuando, al buscar sin querer, en uno de los bolsillos de la chaqueta de Dimitri, un recibo bancario, Verónica encontró un conjunto de papeles con nombres y firmas que no reconocía. Eran copias de escrituras, poderes, contratos en lengua extranjera, todos relacionados con inmuebles y aparentemente con mujeres diferentes. El corazón le latió acelerado. Intentó mantener la calma, pero sintió el peso de una verdad a punto de emerger. Aquella noche, encerrada en el baño, leyó cada documento y por primera vez consideró la posibilidad de estar ante un esquema mucho mayor de lo que imaginaba. Una trampa cuidadosamente preparada para robar todo lo que había construido con tanto sacrificio. Las dudas se transformaron en una angustia creciente. Verónica empezó a actuar en modo automático, fingiendo normalidad mientras su mente era consumida por el miedo y el deseo de proteger lo que más preciaba. Buscó consuelo en su amiga Natasha, una policía experimentada y una de las pocas personas en las que confiaba sin reservas. En una cafetería discreta, lejos de casa y de los ojos de Dimitri o Elena, compartió cada detalle: las presiones del marido, el comportamiento invasivo de la suegra, los documentos encontrados, las mentiras acumuladas a lo largo de los meses. Natasha escuchó todo con la serenidad de quien está acostumbrada a lidiar con situaciones graves, pero al final miró a Verónica con verdadera preocupación. Le pidió que tuviera precaución. Recomendó que mantuviera la rutina y no confrontara a Dimitri ni a Elena hasta que pudieran investigar más a fondo. En los días siguientes, Verónica siguió el consejo al pie de la letra, esforzándose por parecer relajada incluso cuando el corazón latía desbocado al oír la llave girar en la puerta, o al sentir la mirada atenta de la suegra sobre cada uno de sus movimientos. Paralelamente, Natasha comenzó a indagar en bases de datos policiales, cruzar nombres, revisar antecedentes e incluso hacer llamadas anónimas a contactos antiguos. Fue durante una de esas búsquedas que Natasha encontró registros sorprendentes. Tanto Dimitri como Elena usaban nombres diferentes en otros estados. Estaban vinculados a denuncias de estafa y tenían un historial de involucramiento con mujeres independientes, generalmente propietarias de inmuebles. La ficha cayó con un peso cruel. Lo que Verónica enfrentaba no era solo un matrimonio infeliz o una suegra abusiva, sino una trampa cuidadosamente orquestada,
repetida a lo largo de los años en diferentes ciudades, con la sangre helada y la sensación de tener el suelo abierto bajo sus pies. Verónica se sintió, por un instante, víctima de un destino del que nunca podría escapar. Lloró sola en el baño, la cabeza apoyada en los azulejos fríos, buscando fuerzas para decidir qué hacer. Por algunos días pensó en huir, abandonar todo y empezar de cero, pero el orgullo de haber conquistado cada centímetro de esa casa pesaba más. Allí estaba su hogar, su historia, su lucha materializada en ladrillos, muebles, cuadros y plantas. No quería ceder, no permitiría que la manipulación y el crimen vencieran otra vez. Con el apoyo de Natasha, decidió que era hora de actuar con inteligencia. Idearon un plan. Verónica seguiría representando a la esposa dócil y sumisa, mientras su amiga reunía pruebas concretas contra Dimitri y Elena. Para garantizar su seguridad, empezó a evitar quedarse sola en casa con ellos y dejó copias de los documentos sospechosos en poder de Natasha. También comenzó a registrar conversaciones, fotografiar papeles, guardar capturas de pantalla de mensajes y con la ayuda de la amiga policía creó una cronología detallada de los acontecimientos, reuniendo indicios suficientes para involucrar a la comisaría de delitos patrimoniales. En esos días, el coraje de Verónica fue puesto a prueba como nunca antes. Pero el miedo dio lugar a la determinación de recuperar el control de su propia vida e impedir que otros sufrieran el mismo engaño. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Dimitri, tal vez sintiendo que el plan debía avanzar, empezó a presionar a Verónica con más insistencia. Ahora las conversaciones no se limitaban a sugerencias sutiles, sino que venían cargadas de urgencia, casi de amenaza velada. Decía que la salud de la abuela podía deteriorarse en cualquier momento y que, si no se hacía la transferencia del inmueble pronto, la pareja correría riesgos jurídicos y financieros. Elena reforzaba el discurso, recordando casos trágicos de familias que lo perdieron todo por no haber actuado a tiempo. En las noches siguientes, Verónica fingía estar de acuerdo, prometiendo que buscaría un abogado, pero en realidad relataba cada frase y comportamiento en los registros que mantenía para Natasha. Fue en ese clima de chantaje emocional que el plan comenzó a tomar forma. Con la orientación de la policía, Verónica simuló una conversación telefónica con la supuesta abuela, dejando que Dimitri escuchara la aparte que le interesaba. La idea de que la transferencia se haría pronto, solo faltaba reunir algunos documentos y preparar un poder notarial. Mientras tanto, Natasha avanzaba en la investigación, articulando con colegas especializados en delitos de estafa. Mapearon el patrón de actuación de Dimitri y Elena, reuniendo testimonios de otras víctimas en diferentes ciudades. El perfil era siempre el mismo: mujeres solitarias, financieramente estables, seducidas por promesas de amor, luego involucradas en procesos de transferencia de patrimonio. Con cada nuevo dato obtenido, la indignación de Verónica crecía. Era como si un guión perverso se repitiera indefinidamente, destruyendo vidas y dejando cicatrices profundas. Al mismo tiempo, sentía una extraña fuerza nacer desde dentro, la certeza de que, por más doloroso que fuera, ahora tenía el poder de interrumpir ese ciclo de abusos y mentiras. Para ello, necesitaba mantener la serenidad, no dejar entrever sus sospechas y colaborar con cada etapa del plan trazado por la policía. En el fondo, Verónica sabía que corría riesgos reales, pero al mirar las fotos de la infancia en la pared de la sala, recordaba las noches en vela estudiando para concursos, los fines de semana trabajando como freelancer, los pequeños logros solitarios que pavimentaron su camino hasta allí. No era posible renunciar a todo sin luchar. Y, aunque exhausta y temerosa, decidió que enfrentaría a Dimitri y Elena con todo el coraje que aún quedaba en su corazón.
En la semana decisiva, el ambiente dentro del apartamento se volvió casi insoportable. Elena aumentó la frecuencia de las visitas, pasando tardes enteras en la casa bajo el pretexto de ayudar a organizar documentos y revisar detalles burocráticos para facilitar la supuesta transferencia del inmueble. Todo era registrado por Verónica, desde las miradas intercambiadas entre suegra e hijo hasta los pequeños intentos de acceso a áreas restringidas del apartamento. Elena sugirió que la abuela fuera llamada para una reunión formal donde podrían aclarar todas las dudas sobre la legalidad de la transferencia e incluso firmar allí mismo los papeles preparados con antelación por un abogado recomendado por ella. Verónica, ya orientada por la policía, fingió estar de acuerdo, mostrando gratitud por la preocupación de la suegra, y fijó una fecha para el encuentro. Por dentro, sentía la presión abrumadora de actuar en un teatro de alto riesgo, consciente de que cualquier error podía arruinarlo todo, incluso su seguridad. Las noches se volvieron aún más largas, el sueño le huía y el corazón latía con fuerza al menor ruido en el pasillo. Aún así, mantuvo la apariencia de calma, recibiendo a Dimitri con sonrisas, compartiendo comidas y conversaciones amenas, mientras por dentro planeaba cada paso con precisión. En el día señalado, Verónica interpretó el papel de nuera preocupada y diligente, preparando la casa para la llegada de la abuela. La actriz contratada, recomendada por Natasha, con experiencia en operaciones policiales encubiertas, fue cuidadosamente instruida sobre la historia, las preguntas que debía responder y las reacciones esperadas ante posibles presiones. Elena y Dimitri, ansiosos, prepararon todos los documentos, arreglaron la mesa del salón y durante horas discutieron detalles técnicos, demostrando un conocimiento inusual sobre procesos de transferencia de bienes. La tensión era casi palpable. Cuando llegó la abuela, Dimitri intentó mostrarse amable, pero su mirada delataba la ansiedad por resolver pronto la situación. Elena tomó la iniciativa, conduciendo la conversación y presionando, de manera sutil, para que la firma de los papeles ocurriera allí, sin más demora. Mientras tanto, policías de civil se posicionaban discretamente fuera del edificio, listos para actuar ante el menor indicio de ilegalidad. Verónica, dividida entre el miedo y la determinación, se mantuvo firme en el papel, controlando la respiración y anotando mentalmente cada gesto, cada frase. Sabía que el éxito de la operación dependía de su capacidad para controlar su propia ansiedad y exponer de manera definitiva la verdad sobre Dimitri y Elena. El encuentro transcurrió en una atmósfera tensa, donde cada palabra parecía calculada. Elena, en su postura rígida y casi teatral, presionaba a la supuesta abuela para resolver rápidamente la burocracia, argumentando sobre riesgos de salud, imprevistos y la importancia de la seguridad patrimonial familiar. El abogado recomendado por ella, que también estaba monitorizado por el equipo de Natasha, insistía en explicar las ventajas de un poder notarial público y de una transferencia provisional, que podría revertirse en caso de que la señora cambiara de opinión. La actriz, desempeñando su papel a la perfección, dudó, pidió releer los documentos, hizo preguntas minuciosas y mostró cautela, exactamente como actuaría una anciana desconfiada. Dimitri, impaciente, intentaba suavizar la conversación con comentarios afectuosos, diciendo que todos estaban del mismo lado, pero sus ojos traicionaban una ansiedad casi desesperada. En determinado momento, Elena perdió la paciencia, elevó la voz y dijo que ciertas decisiones no podían esperar, llegando a tomar la mano de la actriz, obligándola a sostener la pluma. Fue la señal de alerta para la policía, que de manera coordinada entró en el apartamento. El ambiente cambió instantáneamente.
Elena y Dimitri intentaron disimular, pero ante las preguntas directas y las pruebas ya reunidas, rápidamente perdieron el control de la narrativa. Los policías, provistos de órdenes judiciales y registros de denuncias previas, confrontaron a la pareja con evidencias de otras estafas similares, obligándolos a permanecer en el lugar para ser interrogados. Para Verónica, esos minutos parecieron horas. El miedo de que todo saliera mal se mezclaba con el alivio de ver finalmente la situación darse vuelta. Elena intentó defenderse, alegando que todo no era más que un malentendido, que actuaba solo como una madre preocupada por el futuro de la nuera. Dimitri, por su parte, alternaba entre declaraciones de amor e intentos de culpar a Verónica, acusándola de manipulación y traición. Pero los hechos eran irrefutables: documentos falsificados, mensajes interceptados, testimonios de víctimas en otros estados y transferencias bancarias sospechosas vinculaban a ambos con una red de estafa sofisticada y recurrente. La policía, eficiente y preparada, no dio lugar a rodeos. Elena y Dimitri fueron detenidos allí mismo, llevados esposados ante los vecinos, y una Verónica atónita, que apenas lograba procesar la velocidad de los acontecimientos. Cuando el apartamento quedó vacío, solo ella, la actriz y los policías de confianza permanecieron. Verónica se sentó en el sofá, ese que había elegido con tanto cariño, y finalmente lloró. No era un llanto de derrota, sino de alivio, de agotamiento y sobre todo de victoria sobre las sombras que casi le robaron todo lo que construyó. En los días siguientes, la rutina de Verónica estuvo marcada por una mezcla de incredulidad, desgaste emocional y una inesperada sensación de libertad. El apartamento, antes escenario de vigilancia y manipulación, ahora parecía demasiado silencioso. Cada rincón guardaba la memoria de meses de tensión, pero también comenzaba a recuperar el brillo original de la conquista. Entre visitas a la comisaría, declaraciones y aclaraciones formales, Verónica fue reconstruyendo su propia historia, esta vez con la seguridad de que ya no necesitaba esconderse detrás de mentiras para protegerse. Natasha, que acompañó cada etapa de la operación, se volvió aún más cercana, apoyando a la amiga no solo como policía, sino como hermana del alma. Juntas reorganizaron documentos, cambiaron cerraduras, instalaron nuevas cámaras y celebraron pequeñas victorias. La devolución de los papeles que comprobaban la propiedad del inmueble, el cierre del proceso de investigación y principalmente la certeza de que Dimitri y Elena finalmente enfrentarían las consecuencias de sus actos. El proceso judicial avanzó rápido, sustentado por pruebas sólidas, testimonios de otras víctimas y la intervención directa de la policía especializada. Verónica, citada a declarar más de una vez, relató no solo los hechos, sino también el impacto psicológico de vivir amenazada dentro de su propio hogar. Poco a poco, el miedo fue cediendo espacio a un sentimiento de orgullo y autocompasión. Verónica entendió que su intuición, antes tratada como paranoia, había sido su principal aliada para escapar de una trampa. Empezó a valorar aún más sus conquistas, a reconocer en sus propios gestos, incluso en los que parecían pequeños, señales de fuerza y resiliencia. Las noches, antes en vela, retomaron el ritmo tranquilo de cuando vivía sola, regando las plantas y organizando la sala a su manera. Algunos viejos amigos volvieron a acercarse, otros desaparecieron, pero aprendió a seleccionar mejor quién merecía acceso a su universo particular. Al reencontrarse con la familia, contó su historia sin vergüenza, transformando cada detalle en lección para otras mujeres que muchas veces sienten vergüenza de admitir que fueron engañadas por quienes más confiaban. Su autonomía, al fin y al cabo, no era solo financiera, era también emocional, construida con cada obstáculo superado
cada decisión difícil tomada, cada vez que eligió confiar en sí misma en vez de ceder ante la presión ajena. La repercusión del caso trajo otros desdoblamientos inesperados. Al ser contactada por abogadas y trabajadoras sociales, Verónica descubrió que su testimonio ayudaría a fundamentar procesos de otras víctimas, repartidas por distintas regiones, que jamás habían tenido coraje ni pruebas suficientes para denunciar. Algunas de estas mujeres se pusieron en contacto compartiendo sus historias, y Verónica, aunque afectada, hizo cuestión de escucharlas, orientarles sobre los cuidados y pasar el contacto de Natasha. Ese apoyo mutuo se convirtió en un lazo silencioso entre desconocidas, como si cada una viera en la otra la misma lucha por respeto, autonomía y justicia. Por primera vez en mucho tiempo, Verónica sintió que su experiencia dolorosa no había sido en vano. Sabía que no era fácil hablar sobre estafas afectivas, sobre todo porque implican vergüenza, culpa y la ruptura de la propia confianza. Pero, al mirar atrás, comprendió que haberse expuesto, no solo como víctima, sino como protagonista de su propia defensa, era también una manera de reconstruir su dignidad y ofrecer esperanza a otras mujeres. Con el paso de los meses, la vida fue retomando su cauce, aunque de un modo distinto al que Verónica imaginaba cuando compró su primer apartamento. Volvió al trabajo en un nuevo cargo, ahora más atenta a los límites que establecía con colegas y superiores. Redescubrió placeres simples, como cocinar sola escuchando música, renovar pequeños detalles de la casa y retomar antiguos proyectos personales. Participó en charlas y grupos de conversación sobre violencia patrimonial y emocional, convirtiéndose en referencia, aunque sin pretenderlo, entre mujeres que buscaban orientación para no repetir los mismos errores. El trauma seguía existiendo. Se manifestaba en pesadillas esporádicas, en el malestar al responder llamadas de números desconocidos, en la resistencia a iniciar nuevas relaciones. Pero ya no gobernaba su vida. El apartamento, símbolo máximo de su independencia, pasó a ser también un espacio de memoria y superación. Allí, Verónica aprendió que perder la inocencia no es un fracaso, sino una etapa fundamental del crecimiento. Sabía, con la experiencia grabada en la piel, que proteger su historia y sus límites era el mayor acto de amor propio que podía practicar. En el aniversario de un año desde la operación policial, Verónica preparó una cena solo para sí misma, un ritual silencioso de celebración y reconocimiento por todo lo que vivió y sobrevivió. Sentada a la mesa del salón, mirando cada objeto del apartamento, sintió una mezcla de gratitud y tristeza. Gratitud por haber mantenido su casa y dignidad. Tristeza por haber atravesado un tipo de dolor que jamás imaginó conocer. Recordó cada fase, el encantamiento inicial, la duda creciente, el miedo, el agotamiento, la rabia, el alivio, hasta llegar a la sensación de justicia hecha. Brindó por sí misma, consciente de que ese espacio, con todos sus silencios y cicatrices, era un territorio conquistado con coraje. Se permitió llorar, sin prisa, ahora por motivos diferentes. No más por la amenaza, sino por el orgullo de haber resistido, incluso cuando todo parecía perdido. Durmió temprano esa noche y despertó sintiéndose finalmente dueña no solo del inmueble, sino de su propia vida. El tiempo siguió su curso, y Verónica se dio cuenta de que, a pesar de las marcas, no había perdido la capacidad de confiar. Solo había aprendido a hacerlo con más criterio. Estaba más atenta a las señales, menos tolerante a invasiones y manipulaciones, pero aún creía en la posibilidad de nuevos comienzos auténticos. Recibió invitaciones para dar charlas en eventos sobre protección patrimonial y enfrentamiento de relaciones abusivas, actividades que, aunque nunca estuvieron en sus planes, empezaron a darle sentido y motivación.
En esas conversaciones, contaba su historia como alguien que sobrevivió, pero también como alguien que aprendió a cuidarse sin vergüenza ni culpa. Poco a poco, notó que muchas personas, incluidos hombres, se sentían conmovidas por su trayectoria, entendiendo que el riesgo de caer en trampas emocionales existe para cualquiera, independientemente de la edad, género o nivel educativo. Verónica se convirtió en una voz real y sensible en un mundo donde tantas historias similares permanecen invisibles. Más que nunca, sentía que el orgullo de haber construido su propia casa ahora se multiplicaba en cada elección de no retroceder ante la violencia disfrazada de afecto. En cada nuevo ciclo que comenzaba, Verónica se veía diferente frente al espejo. Envejeció algunos años en pocos meses, no por el tiempo, sino por la intensidad de los sentimientos y los peligros enfrentados. Empezó a respetar sus propios límites y a valorar pequeños gestos de autocuidado, antes vistos como superfluos. Los días de culpa o autopunición dieron paso a una amabilidad inédita consigo misma. Finalmente, se permitió errar, confiar, dudar y recomenzar cuantas veces fuera necesario. Las personas a su alrededor notaron la transformación. La timidez dio lugar a una voz segura. El miedo cedió espacio a la presencia serena. Cuando el proceso contra Dimitri y Elena llegó a la fase final, hizo cuestión de acompañar cada audiencia, escuchando con firmeza, pero sin odio, las justificaciones inconsistentes de los acusados. No buscaba venganza, solo justicia. Saber que su historia ayudó a desmantelar un ciclo de estafas y que otras mujeres estaban protegidas, le trajo un alivio casi físico, como si le hubieran quitado una piedra del pecho. Poco a poco, fue retomando pasatiempos, volviendo a caminar por el barrio y a frecuentar lugares antes evitados. El apartamento, que casi se convirtió en una prisión, volvió a ser un hogar. A pesar de la fuerza conquistada, había secuelas difíciles de borrar. Durante algún tiempo, Verónica desconfiaba de cualquier acercamiento, fuera un nuevo colega de trabajo, un vecino solícito o incluso un familiar lejano. Pero poco a poco fue reconstruyendo la capacidad de discernir entre cuidado legítimo y manipulación, entre interés genuino y seducción oportunista. Natasha, siempre a su lado, le recordó más de una vez que nadie es culpable por creer en el amor, pero que proteger la propia historia es un deber irrenunciable. Ese consejo se volvió casi un mantra para Verónica. Al mirarse al espejo cada mañana, repetía mentalmente que la verdadera libertad no viene de lo que se posee, sino de lo que se elige preservar: su integridad, su paz, su derecho a decir no. Las cicatrices del trauma no desaparecieron, pero se convirtieron en recordatorios de que era posible sobrevivir al dolor y aún así florecer. Por todo esto, Verónica entendió que, al final, no era solo la casa su mayor patrimonio, sino el coraje de recomenzar, tantas veces como fuera necesario. Poco a poco, Verónica entendió que lo que vivió no necesitaba ser solo una herida, sino también una bandera de prevención y empoderamiento. Comenzó a escribir sobre su experiencia en foros de internet y grupos de apoyo, contando detalles del engaño, las señales de alerta que ignoró, las estrategias que utilizó para protegerse. En cada texto, dejaba claro que nadie está inmune a este tipo de violencia, independientemente del nivel educativo, profesión o edad. Recibía mensajes de otras mujeres que, en diferentes etapas de la vida, enfrentaban situaciones similares y sentían vergüenza de buscar ayuda. Eso la impulsó a ir más allá. Participó en campañas educativas, grabó videos contando su relato de superación y por primera vez sintió orgullo de exponer su vulnerabilidad. Verónica entendió que compartir no era debilidad, era un acto de generosidad con otras personas y consigo misma. El sentimiento de culpa que por tanto tiempo la pesó
fue siendo sustituido poco a poco por la certeza de que su trayectoria tenía un valor social, además del significado íntimo. Con el tiempo, sus relatos llegaron a organizaciones no gubernamentales que luchaban por los derechos de víctimas de violencia patrimonial y emocional. Verónica fue invitada a colaborar en la elaboración de folletos y charlas, ayudando en la construcción de protocolos para identificar y denunciar prácticas abusivas. En reuniones, debates y encuentros con especialistas, finalmente se sintió respetada no solo como sobreviviente, sino como alguien capaz de transformar el dolor en conocimiento práctico. Poco a poco, su círculo de relaciones se fue renovando. Conoció personas comprometidas, hizo nuevas amistades basadas en la confianza mutua, aprendió a abrir espacio para lo nuevo sin miedo. El apartamento, antes escenario de angustia, ahora era punto de encuentro para círculos de conversación, talleres de autoestima y hasta pequeñas celebraciones con personas que formaban parte de esta nueva etapa de vida. El proceso de sanación continuaba, a veces con avances, otras con recaídas. Pero Verónica sabía que de ahí en 1900 adelante, nunca más estaría completamente sola ante sus propios desafíos. La trayectoria de Verónica le enseñó que superar no es olvidar, sino resignificar lo vivido. Hubo días en que el miedo regresaba sin aviso y en otros, la nostalgia de la inocencia perdida dolía más que cualquier mal recuerdo. Aún así, aprendió a respetar su propio tiempo de sanación sin forzar una felicidad que no sentía, sin fingir fuerza cuando necesitaba acogida. Se permitió buscar terapia, lloró en sesiones, debatió las dudas y las marcas que Dimitri y Elena habían dejado. El apoyo profesional le trajo una nueva mirada sobre su historia. En vez de verse solo como víctima, pasó a reconocerse como alguien que, a pesar del dolor, fue capaz de protegerse, pedir ayuda y actuar para cambiar su suerte. A cada avance, por pequeño que fuera, lo celebraba en silencio. Una noche de sueño tranquila, una semana sin pesadillas, el coraje de abrir las puertas del apartamento a nuevos amigos. Fue en ese ambiente de reconstrucción interna donde Verónica tomó decisiones importantes. Reformó parte del apartamento, pintando paredes, cambiando muebles y retirando objetos que cargaban malos recuerdos. Adoptó un perro de un refugio, un compañero silencioso que llenó la casa de vida y trajo una rutina de afecto simple y constante. Las mañanas volvieron a oler a café fresco y el balcón, con sus plantas bien cuidadas, recuperó el papel de refugio en los días de cansancio. Poco a poco, Verónica fue haciendo espacio para la alegría, experimentando nuevos hobbies, planeando pequeños viajes y principalmente retomando sueños que habían sido postergados. El miedo a confiar en el otro no desapareció del todo, pero dio paso a un discernimiento más agudo y sobre todo a una autoconfianza construida a pulso. Algunos años después del episodio, Verónica miró atrás sin odio, sino con el tipo de madurez que solo se adquiere cuando se atraviesa una tormenta y se sobrevive. Participó en entrevistas, colaboró con reportajes sobre estafas afectivas, vio su caso inspirar a otras personas a buscar justicia. Recibió cartas de agradecimiento, invitaciones a proyectos sociales y hizo cuestión de mantenerse activa en las causas que tocaban su historia. Se sentía plenamente dueña de sí y de lo que construyó, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Si antes su mayor realización era tener una casa propia, ahora el orgullo venía principalmente de la capacidad de no renunciar a su propia libertad, ni por amor, ni por miedo, ni por presión social. Al comprender el verdadero valor de la autonomía, Verónica se convirtió en un ejemplo vivo
de que el mayor patrimonio que alguien puede tener es el coraje de recomenzar, de proteger sus límites y de no permitir jamás que otra persona defina su destino. Al final, la historia de Verónica no trata solo de un engaño, traición o superación individual. Es también una alerta y una invitación a que otras mujeres, y personas en general, estén atentas a las señales, no duden de su propio instinto y no tengan vergüenza de pedir ayuda. Hoy, cuando camina por las calles del barrio donde todo comenzó, Verónica sonríe al recordar el pasado, pero, sobre todo, siente orgullo de la mujer en la que se ha convertido. Su hogar, antes amenazado, ahora es símbolo de libertad, fuerza y renacimiento. Y aun sabiendo que la vida nunca está exenta de riesgos, sigue adelante, consciente de que para quien ya ha enfrentado lo peor y ha vencido, el futuro es siempre un territorio de esperanza.